Perfecto, voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces la clase pasada estuvimos revisando pues la parte de uso de paréntesis. Identificamos, sí, alguna pregunta, bien pueda. Bueno. Entonces, vamos a continuar con un elemento también muy interesante en Excel que tiene que ver con las series. Vamos a ver qué es una serie. Entonces dice, una serie es un conjunto de datos que se incrementan automáticamente al arrastrar desde el cuadro de relleno o control de relleno. Las series se crearán en columnas o filas y con ciertos tipos de datos. ¿Qué hay? Hay series de números, hay series de fechas, hay series de datos personalizados. Para este tema vamos a trabajar con el archivo series. Entonces voy a ir a la plataforma y voy a descargar el archivo series. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han trabajado con series, pero de pronto pues en este momento pues como que no lo identifican, pero ya se van a dar cuenta que es algo sencillo. Bueno, entonces ahí abrí el archivo series. Vamos a revisar los diferentes ejercicios que se plantean en este. Entonces, vámonos con la columna A. Serie lineal, repetir el dato. Cuando usted de pronto necesita repetir un valor, una letra, un texto. Entonces, acá está el valor 5, podría estar cualquier valor, lo quiero repetir, una serie de lineal, repitiendo el dato. Entonces, él dice, hay que ubicarse en el control de relleno o cuadro de relleno. Recuerden que ese cuadrito es este que se ubica aquí en la parte inferior derecha de la celda. Cuando yo me ubico en la celda siempre aparece este cuadrito. Recuerden que ese cuadrito se llama control de relleno o cuadro de relleno. A veces lo identifican así como cuadro de relleno. ¿Qué hago? Me ubico ahí y arrastro hacia abajo y hago una serie de repetitiva. Eso es una serie. Ahora me voy para la columna B. Serie en incremento a partir de la herramienta, ojo, a partir de la herramienta rellenar series. Entonces la idea es que creemos una serie que se va a incrementar, o sea, 1, 2, 3, de ahí para adelante, hasta donde yo quiera, pero lo vamos a hacer con la herramienta. Entonces me ubico en la celda que tiene en este caso el valor, me ubico en la celda que tiene el valor, voy a la cinta inicio, herramientas edición, grupo de herramientas edición, y la herramienta se llama rellenar. Ojo, hay algunos que a veces no les aparece el nombre, solamente aparece el icono. Entonces no es que no tengan esa herramienta en Excel, lo que pasa es que solamente aparece el icono. Lo ubican debajo del botón de autosuma o de la herramienta autosuma. Es este mismo iconito. Entonces le damos clic a la herramienta rellenar y vamos a ir a series, a la opción series. Entonces se nos va a abrir este cuadrito. Ojo, miren que yo estaba ubicado acá en la celda. Entonces él me dice qué tipo de serie va a crear, en este caso de columna. ¿Por qué de columna? Porque yo quiero que los datos queden de aquí para abajo. Si yo lo dejo en serie, en fila, pues obviamente me los va a crear en sentido hacia la derecha. En este caso, columna. ¿De qué tipo? Pues lineal. Mire que la unidad de tiempo está inactiva porque pues no es una fecha, no es algo cronológico. Entonces por eso no se activa, ahorita lo vamos a ver. Listo. ¿Cómo quiere incrementarlo? Le voy a colocar que de 1 en 1. Y usted coloca el límite. Digamos, usted va a crear una lista a la berraca de grande. Entonces, ahí sí es muy útil esta herramienta. Porque cuando es una lista pequeña, ya vamos a ver cómo se crean esas series. Digamos que la va a crear hasta la 1518. Un ejemplo. Aceptar. Ahí la creó. Entonces, si me voy hasta la última fila, 1518. ¿Con qué se creó eso? Con la herramienta rellenar series. Mire que muy seguramente algunos la conocían, otros no. Y es interesante porque mire que
le evitó que usted se ponga y arrastrar, 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 ¿cierto? Vamos a mirar la columna C. Serie con dos datos consecutivos. ¿Cómo es dos datos consecutivos? Que es lo habitual, que yo sé que es lo que ustedes generalmente hacen. Colocan el valor, colocan el consecutivo, seleccionan los dos valores y desde el control de relleno arrastran y crean una serie consecutiva. Miren, este es el proceso normal, habitual que se hace. Ese es el que uno generalmente ve que las personas utilizan. Llegan y colocan allá 2, 3. Seleccionan los dos y arrastran de ahí para abajo y crean una serie consecutiva. Entonces aquí ya se creó esa serie con dos datos consecutivos. Ahora miren este, columna D. Serie con arrastre desde control de relleno CTRL. Entonces, ojo, mire que solamente hay un dato. Esta es la que yo más utilizo. Yo generalmente cuando creo series, yo lo hago así. Entonces, coloco el número, me ubico en el control de relleno, pero miren, además de ubicarme, recuerden que si arrastro, pues me va a repetir el dato. Y eso no es lo que quiero en este momento, lo que quiero es que me genere una lista. Entonces me ubico en control de relleno, perdón, y presiono control. Si ustedes alcanzan a ver, se coloca un sub más pequeñito en ese más. Dejo presionado control y arrastro con el botón del mouse y también creo una serie consecutiva, miren. Entonces a mí me gusta más esta opción. Yo no lo hago colocando los dos, sino que con el que coloco, pin, control y chao, me fui. Ahí está. Columna E. Relleno de series de tipo lineal del 0 al 60 con intervalos de 3. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar acá 0, 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta el 60. Pero lo vamos a hacer con la herramienta. Entonces selecciono la celda, cinta inicio, herramientas edición, grupo de herramientas edición, herramienta rellenar, series. Entonces acá le digo que va en columna, que va lineal, obviamente, que el incremento se va a hacer de 3 en 3 y que va a llegar hasta el 60. Aceptar. Ahí lo tienen. Mire, si yo quisiera hacerlo manual, o sea, si no me acuerdo de la herramienta, digamos que va a ser de 5 en 5, 5 y 10, ahí sí necesita los dos datos que le van a servir de patrón a Excel para el poder saber que se va a hacer un incremento con un salto de 5 en 5. Ahí lo selecciono y apenas arrastre, él me crea la serie. Dudas, preguntas hasta ahí. Dudas, preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? Listo. Sigamos. Columna E. Columna F. Relleno cronológico. ¿Por qué hablan de cronológico? Porque ya ahí hay una fecha. Con arrastre desde control de relleno y CTRL. Entonces están pidiendo que hagamos algo que hicimos ahorita como muy parecido con los números, que era la que yo les decía que yo utilizaba cuando iba a crear series consecutivas. Yo solamente coloco el número, por ejemplo, 15. Lo selecciono, control, dejo presionado control y arrastro desde el control de relleno y creo el consecutivo de ahí. Mira lo que va a suceder con una fecha si yo presiono control y arrastro. Copio la misma fecha. La fecha se comporta diferente al dato numérico. La fecha, cuando yo presiono control desde el control de relleno, lo que hace es que me repite ese dato. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no presiona control y arrastra, pues le va a crear un consecutivo de fecha. Esa es la gran diferencia con el dato numérico. Ahora en la columna G dice, relleno cronológico a partir de la herramienta rellenar series. Seleccione el rango que desea rellenar. Cuando yo estoy trabajando con datos cronológicos, ahí sí es importante de pronto hacer la selección hasta lo que quiero rellenar. Entonces miren que ahí sí hago la selección. Inicio, herramienta rellenar, series. Entonces yo le digo que voy a hacerla en columna. Esto va a ir en columna. Mire que ya automáticamente la herramienta identificó
que no es un tipo lineal, sino cronológico. ¿Por qué? Porque ahí hay una fecha. Y mire que se me activó la unidad de tiempo. Ahorita vamos a ver estos de acá. ¿De qué la vamos a dejar? En fecha. ¿Y con incremento de qué? De 1 en 1. No le voy a colocar límite porque el límite ya lo coloqué al seleccionar ese rango. Aceptar. Y ahí me crea la fecha. Pero, ¿cuál va a ser más fácil? Usted me va a decir, no, yo digito la fecha y arrastro de ahí para abajo y picos y chao. ¿Cierto? Eso ya son gustos y son opciones de trabajo. Vámonos para la H. Relleno cronológico de días laborables. Ojo, a partir de la herramienta rellenar series. Días laborables. Entonces vamos a mirar esa. Seleccione el rango, digamos que va a seleccionar hasta por acá. Rellenar series. Ya él me seleccionó columnas. Cronológico, día laboral. De 1 en 1, aceptar. Mire lo que hizo. 1, 2, 3. Se saltó al 6. 6, 7, 8, 9, 10. Se saltó al 13. 13, 14, 15, 16, 17. Se saltó al 20. ¿Qué creen ustedes que se omitió ahí? Buenas noches, profe. Los fines de semana, sábado y domingo. Diría yo. Correcto, correcto. Si nos vamos a ese calendario, ¿quién me habló ahí? John Freddy. John Freddy, muchas gracias. Si nos vamos a ese calendario 2020 de julio, miremoslo. Entonces él hizo esto, 1, 2, 3. Se saltó los fines de semana, 4 y 5. Volvió a empezar en el 6. 6, 7, 8, 9, 10. Se saltó el 11 y el 12. O sea que días laborables, en este caso para esa herramienta, solamente es de lunes a viernes. Ay, Eumir, pero nosotros en la empresa trabajamos el sábado. Entonces usted ya lo tiene que hacer manual. O tiene que utilizar funciones de fecha y hora, día.la.in o días.la.in para indicarle a él cuál es el día feriado en el caso de lo que estén haciendo. Si están haciendo una nómina o si están haciendo algún cálculo de horas. Bueno, yo qué sé. Muy bien. Ahora, mucho cuidado. Mire que él me trajo el 20. Eso es algo que también sucede mucho. Y el 20, el año pasado, el 20 de julio, que era un lunes, fue festivo. Pues para nosotros, generalmente, para la gran mayoría de todas las personas, pues es festivo, no trabajamos. Pero mire que él me lo tomó normal, como día laboral. Entonces tampoco él va a discriminar eso. Ya para discriminar a mí me tocaría hacer uso, vuelvo y le repito, de esas herramientas o más bien de las funciones de fecha y hora. Día.lab, días.lab.in, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a seguir acá. Si tienen alguna pregunta, bien puedan. Relleno Profe, buenas cronológico. noches. Cuéntame. Profe, mira que es que pues yo me perdí las primeras tres celdas, las primeras tres filas, ¿cierto? Pero pues Sí, estoy como intentando coger la de ahorita, la de la fecha, ¿cierto? sí, La... ¿Qué? No, la H, estamos en la H, ¿cierto? sí. Yo me voy a inicio, eh, rellenar y series, ¿cierto? A mí Exacto. me Cinta aparece, inicio, herramientas edición y acá aparece rellenar. exacto. A mí me parece series, filas o columnas, sería filas, ¿sí o no? Pero Series tiene que ser, si tú vas sí. para abajo, tiene que ser columna. Si vas a tirar Ah, la serie en sentido hacia la derecha, ahí sí lo dejas como fila. ok, listo. Entonces, columna. En tipo, que, o sea, cuando yo digo lineal, geométrica, cronológica y autorrellenar, ¿qué es? Lineal es cuando estoy haciendo series con números, en este caso cardinales o normalitos. Por ejemplo, Sí. aquí una serie lineal. Cronológica cuando estamos hablando de fechas. Geométrica, Ajá. vamos a ver. Entonces, es eso. O sea que, por ejemplo, yo ahí pongo cronológica y pongo día laborable. Por eso era Exacto. que cuando estaba parada en otro botoncito,
en otra de las herramientas no me habilitaba la opción de día laborable. Claro, ¿por qué? No se lo va a habilitar si es un dato numérico. Mire, pues yo me voy a ubicar acá en la columna J, que es un 2, y si yo me voy para allá y activo la herramienta, mire que obviamente me bloquea esto. ¿Por qué? Porque esto es un número normal, no es un dato, no es una fecha. En cambio, si yo estoy seleccionando la fecha y me voy para la herramienta series, ahí sí se me habilita la unidad de tiempo, porque ya es una fecha para Excel. Ok. Sí. Listo, profe, gracias. Perfecto, dale. Ahora miremos este. Relleno cronológico por mes a partir de la herramienta rellenar series. Selecciono el rango, entonces digamos que voy a hacer hasta acá. Selecciono rellenar series. Él automáticamente me seleccionó qué columnas, porque obviamente yo hice la selección hacia abajo. Me colocó cronológico porque ya le explicaba a la compañera que es una fecha. Me habilitó la unidad de tiempo, pero la vamos a hacer por mes, de 1 en 1. Entonces lo que hace es que hace un salto de mes. Entonces, o agosto primero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y mire que automáticamente cambió el nuevo año. ¿Sí? Bueno. Ahora miremos este. Serie de tipo geométrico, 2 en 2. 2 en 2, ya se lo imaginan. Entonces seleccione el rango, rellenar, series, ya no le va a decir que lineal, sino geométrica de 2 en 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Miren, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Eso es geométrico, una serie geométrica. Y vienen unos rellenos de serie automáticos que Excel tiene ya almacenado por defecto, que tiene que ver con los días de la semana. Yo a veces veo cuando uno está haciendo algún ejercicio con alguien, uno ve que la persona es ahí escribiendo es que lunes, martes, no es necesario. Ya existe esa serie. Yo solamente con colocar cualquier día y arrastrar sin presionar nada, él automáticamente me crea la serie de los días de la semana. No tengo que hacerlo. O sea, escribirlos no. Lo mismo con los meses. Yo coloco el primer mes o el mes que necesite, arrastro y él me crea ya la serie. No necesito escribirlos. Eviten escribir. Si eso lo puede hacer de una. Mire, si yo lo quiero a la derecha y voy a empezar desde marzo porque voy a hacer solamente el segundo, enero, febrero, marzo, desde abril porque voy a seguir el segundo trimestre. Listo, entonces arrastre desde abril hacia la derecha y ya. Esas son series personalizadas que ya vienen por defecto en Excel. Y con respecto a las series que combinan texto y número, cuando usted arrastre, mire lo que sucede. Automáticamente le crea una serie consecutiva. ¿Por qué lo hace así y por qué cuando es con el número no lo hace que me lo aumente? Porque aquí estamos hablando de texto de una cadena alfanumérica. Entonces aquí cuando está combinada con texto, ahí sí automáticamente me aumenta en serie lineal ese número. Entonces también a veces sucede mucho que van a llenar para logística datos y se ponen a hacerlo manual, no es necesario. Para referencias de productos, el producto AB 1058 y sigue el 59, el 60, arrastre y de una. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Bien puedan. Buenas noches. Guillermo, ¿qué más? Francisco Hincapié por acá, profe. Bueno, Francisco, cuénteme. Qué pena, profe. No, es que no he podido estar mucho en las clases porque es que me ha tocado trabajar muy tarde y la verdad, pues no es excusa, pero sí me ha tocado pues un poquitico difícil, pero aquí estoy. Bueno, Francisco, no, me alegra. ¿Y qué le iba a decir? Y ahí están los videos en YouTube cuando los quiera ver para señor, claro. Listo. Sí, señor. Bueno, señor, aquí estamos. Bueno, con gusto, hágale pues. Bueno, señor, bien. gracias. Bueno. Listo, ahí hemos terminado todo lo que tiene que ver con series.
Mire que es útil, es sencillo, simplemente es de que usted de pronto diga, a mí me gusta más esta herramienta y se acostumbre como a utilizarla. Y recuerde que uno puede evitar tener que digitar manualmente ciertos datos porque pues ya se pueden construir a través de, o generar más bien a través de las series. Voy a cerrar el archivo. Esta guía finaliza con el tema de referencias relativas absolutas y mixtas. Ahí terminaríamos esta guía para que ahorita continuemos con la guía número 2. Pero entonces, antes de eso, vamos a ver este tema. Referencias relativas absolutas y mixtas. Yo creo que también es un tema que ustedes conocen. Lo que pasa es que de pronto no lo identifican con este nombre, pero ahorita que empecemos a trabajar, se van a dar cuenta que es muy familiar. Entonces, esto sí voy a trabajarlo en un archivo en blanco para la explicación. Vamos a trabajar las referencias relativas. Mire lo que voy a hacer acá. Voy a crear un consecutivo. Ya, para me evito escribir. Señor. Profe, qué pena, es que me perdí ahí en esa parte. Ese ejercicio que sigue, ¿cuál es? ¿Qué vamos a hacer? El tema que vamos a revisar se llama referencias relativas absolutas y mixtas. Él no voy a trabajar con ningún archivo. Voy a trabajar una hojita en blanco en Excel para explicar y luego él sí tiene un archivo que yo se los dejo es como para que ustedes de pronto retroalimenten. Pero aquí estoy trabajando en un archivo 100% en blanco. Listo, profe, gracias. Bueno, señor. Bueno, y aquí voy a colocar valores como para hacer el ejercicio, para que entiendan cómo trabaja esto, que vuelvo y le repito, yo sé que apenas lo vean ya se van a dar cuenta de qué hablo. No vayan, los que de pronto estén trabajando simultáneamente conmigo, no se pongan a estresarse de que tienen que colocar los mismos datos, coloquen cualquiera, porque lo importante está aquí. Los datos es lo de menos, los datos. En este caso no son importantes ni relevantes. Bueno, entonces aquí por lo que nos están solicitando, nos están pidiendo que hagamos la suma de estos tres valores. Yo lo podría hacer de diferentes maneras. Uno lo podría hacer con la función suma, que todavía no la vamos a ver, la vamos a ver más adelante. Yo podría decirle, súmeme estos datos. Esa es una alternativa. Otra, con la herramienta autosuma, que también la vamos a ver, también lo podría hacer. La otra, una parte más manual, es que yo le dé igual. Recuerden que cuando voy a hacer una función o una fórmula, inicio con el signo igual y le digo que me sume esta celda, más esta celda, más esta celda. Ese es un proceso manual. Perdón, o no solamente con el igual, sino también con el signo más. También se puede hacer la operación. Ya, muy bien, John Freddy, que hace el comentario. Entonces, pónganle cuidado. Ahí también iba a llegar como para hacer de paréntesis. Hay algunas personas que lo hacen con el signo más. En lo personal, yo no lo hago así. Yo siempre lo hago con el signo igual. No lo hago con el más porque esté malo o no se pueda hacer. Lo que pasa es que cuando usted hace esto, realmente Excel está entendiendo que usted le está diciendo que coja ese valor positivo y en este caso lo sume o lo reste, haga lo que quiera con él. Esto es lo que realmente usted le está diciendo a Excel. Pero usted no le está diciendo a Excel, vea, es que yo voy a hacer una fórmula, voy a hacer una función. Miren, aquí me va a dar, pónganle cuidado. Lo voy a hacer con el más, como me dijo el compañero, que está bien, ojo, está bien. Pónganle cuidado a lo que va a suceder. Me dio. Pero miren, cuando yo entro a la fórmula, ¿qué le antepuso al más? El igual. El igual, profe. Exacto. ¿Por qué? Porque es que este más no le está representando a Excel el signo o el operador por el cual Excel va a activar la potencia de su fórmula o su función. Mire que él de igual forma le tocó que colocarlo así yo no lo haya digitado. Entonces es por esa razón que yo no lo utilizo, yo siempre coloco el signo igual. Pero no importa, lo pueden hacer porque de igual forma eso nos va a funcionar. Si yo lo hago con el signo igual y vuelvo, el signo igual, coja este número, súmemelo con este, reste, lo multiplico, haga lo que quiera. Pero quería hacer esa claridad y muchas gracias
ahí al compañero John Freddy que hizo el comentario, porque es interesante pues cómo uno identificar esos elementos. Bueno, entonces ahí tenemos y eso también nos va a dar otra forma, que yo le diga 5 más 10 más 1. Y eso da, ¿qué es lo que sucede si yo lo hago de esta manera? Como yo necesito obtener los resultados de la suma de estos valores, pues yo lo normal es que me venga para acá, me vaya a control de relleno y haga esto y arrastre hacia abajo. ¿Qué va a suceder en ese caso? Pues como yo utilicé valores constantes, eso es un valor constante. Un valor constante es aquel dato que no cambia en el tiempo, que se mantiene en el tiempo. Entonces, obviamente al arrastrar, él arrastró ese mismo valor constante. Este no es un buen método de trabajo. Este no lo es. O sea, es porque usted de afán no tenía la calculadora y llegó y estaba haciendo una cuentica ahí rápida. Entonces usted llegó y taque hizo la cuenta rápida. Pero realmente no es un buen método trabajar con estos datos, porque ya se dan cuenta lo que pasa. Mire lo que sucede. Ahora, ¿cuál es la mejor alternativa? Que usted en vez de utilizar valores constantes, utilice los valores de celda. Mírenlos ahí. Ahí lo que yo le estoy diciendo a Excel es, vaya a F5 y tráigame el valor que hay allá. No me interesa cuál sea, tráigame ese valor. Súmemelo con lo que hay en G5. Súmemelo con lo que hay en H5. Entonces a usted realmente no le interesa, no le importa qué valores hayan acá, porque estos valores pueden cambiar y eso no me va a afectar mi resultado, porque automáticamente Excel va a tomar el valor que haya en esa celda. Esto que ustedes acaban de hacer aquí es lo que se conoce como referencias relativas. ¿Por qué? Porque mire lo que va a suceder. Me dio, cojo el control de relleno y arrastro hacia abajo, y ahora sí me dio diferente. Esto que acabamos de hacer es una referencia relativa. Eso es una referencia relativa. Ahora, ¿por qué referencia relativa? Por lo siguiente. Porque yo estoy obteniendo un valor, miren, estoy obteniendo este valor de unas celdas, de unas celdas, de unas celdas, de unas celdas que se encuentran en la misma posición, que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Miren que estoy obteniendo esta suma en la fila, en la misma fila donde están las celdas que yo estoy utilizando. Mire que todas esas celditas que yo utilicé están en la misma fila. Eso es una referencia relativa y eso es lo que ustedes a diario utilizan o hacen en Excel. Eso es una referencia relativa. Lo que pasa es que uno no lo conoce con ese nombre, pero esto es una referencia relativa. Ahora, ¿qué pasa en las referencias relativas? Obviamente sucede algo. De pronto hay alguna pregunta. Profe, pues una pregunta es, uno simplemente pone el número de la celda, la letra de la celda y el número. O sea, Ajá. esta fue la manera en la que usted columna y la acabó de hacer fila. el ejercicio. Usted ni Columna y siquiera, fila. exacto, columna y fila. Usted pues no necesita, usted lo puede colocar manualmente, F5 más G5, mire que lo estoy escribiendo, pero eso es complicarse la vida. Usted llega y abre el signo, va y le selecciona, coloca el operador, va y selecciona, coloca el operador y va y selecciona y es más sencillo. Cuando usted se refiere a operador, ¿a qué se refiere, profe? Al más, al por, al igual. Esa es la clave para que aparezca el número de fila y de columna y la letra. Este operador no, aquí este operador lo que está haciendo, que está indicando es que quiero hacer una suma de esta celda más esta celda más esta celda. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Y cuando usted hizo la suma de cuando le salieron los valores, entonces, ¿qué diferencia tenía? Cuando yo hice los valores 5 más 10 más 1, nada me dio lo mismo. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando usted aplicó la referencia relativa para pegar esa fórmula,
mire que todo le dio 16 y aquí no da 16, aquí da 11, 13, aquí da 12, da 15, aquí da 14, aquí da 10 y mire que me está dando lo mismo. ¿Por qué? Porque como arriba utilicé valores constantes, ese valor constante se pegó igualito de ahí para abajo. Entonces me va a dar lo mismo. Entonces, esta no es una buena práctica. No es una buena opción de trabajar con valores constantes. Entonces, por eso Sí, yo lo señor, reemplacé, entendí. yo por eso lo reemplacé por los valores de las celdas, porque lo que necesitaba era que fuera esa celda y mirara qué valor hay, independiente del que sea, a mí no me interesa. ¿Qué es lo mejor también de eso? Que si este valor cambia en el tiempo, él automáticamente se va a actualizar, porque es que a mí ya no me interesa realmente qué valor hay acá. La función se va a encargar, o el valor de celda se va a encargar de ir a esa celdita y arrastrarme el valor que esté digitado ahí. Entonces yo con esto lo que hago es que arrastro y ahí copié la fórmula. ¿Qué hice ahí? Una referencia relativa. Ahora, ¿qué pasa con las referencias relativas? Pasa lo siguiente. Cuando yo arrastré la fórmula de acá de control de relleno, recuerden que yo la arrastro de este icono de acá y la arrastré hacia abajo, porque ustedes vieron cuenta que yo lo arrastré. Aquí no había nada, pero cuando yo arrastré de ahí para abajo, copié la fórmula. Mire que aquí me dio 13, aquí me dio 15, aquí me dio los 14, los 10, bueno, lo que tenía que darme. Correcto. Cuando yo arrastré la fórmula, primero que hice que era F5 más G5 más H5 y me pasé aquí, ¿qué sucedió ahí? Sigue siendo F5, G5 y H5. Se modificó la fila, profe. Se modifica la fila, porque cuando yo arrastro hacia abajo, el valor que me cambia es la posición de la fila. De la posición de la fila. Correcto. Cuando yo arrastro hacia abajo, lo que me cambia es el valor de la fila. El valor de la fila. Ahora, O si me sea, voy a uno la hacia otra abajo. función, señor, O sea, uno hacia abajo. va incrementándose de a 1 hacia abajo, correcto. Epa. Ahí se incrementó, se incrementó, se incrementó, se incrementó y etcétera, etcétera. Y si yo la bajara 1000 veces más, se va a incrementar esas 1000 veces de uno en uno. Cambió el valor de la fila. La columna se afectó. No, señor, No, la columna sigue siendo la misma. totalmente la misma. Entonces, ahí no hay ningún problema. Ahora, yo también hubiera podido empezar con la fórmula aquí, F11 más G11 más H11, y también hubiera podido hacerlo al contrario, subir la fórmula, referencia relativa. Y mire que eso igual forma da. ¿Por qué? Porque él ya no empieza a aumentar, sino que empieza a disminuir. Esto es una referencia relativa. Profe, perdón, Qué pena, John Freddy, le apagué el micrófono, dígame. perdón, le hago una pregunta. Cuando Sí, yo utilizo la función suma, yo puedo seleccionar desde el primer valor, arrastrarlo con el mouse hasta el último y me da la suma, ¿cierto? sí. Pero si yo lo hago con el signo igual, no me da. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted opera con el signo igual y usted va a colocar un rango, él le permite el rango, pero cuando yo le doy enter, él me dice que no entiende qué es lo que estoy haciendo. Recuerden que nosotros vimos este error. Aquí que le está identificando que no hay un nombre de una función para que le pueda aceptar ese rango que usted está tratando de seleccionar. Ya. Los rangos se utilizan cuando hay una función. Ellos solitos no tienen ningún funcionamiento así como tal. Listo, muchas gracias. Porque aquí Excel no sabe qué se va a hacer, si se va a sacar un promedio, si se va a sacar un mínimo, si se va a sacar un sumar puntos, sí, no, él no sabe, pero cuando yo lo individualizo, pues obviamente ahí sí sabe que se va a hacer una suma de esos tres valores de celda, ¿correcto? Listo, muchas gracias, profe. Sí, señor. Muy bien, profe, gracias. Listo, ¿alguna otra pregunta?
Por acá me preguntaba Jennifer, buenas noches, qué pena, no seguía referencias. Sí, ahí estamos. Lo que pasa es que si de pronto usted tiene la guía anterior, yo le hice una variación, le pegué una actualizadita e invertí como el orden. Entonces, si algo vuelves y descargas esa nueva guía, que ahí ya está organizada. Bueno, entonces tenemos referencias relativas. ¿Qué pasó cuando arrastré? Se modificó el valor de la fila. Hasta ahí nada novedoso, ahí quedó claro. Referencia relativa, entonces ya sabemos qué es. Es cuando necesito obtener un valor de unos valores de celda que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Miren que estoy obteniendo este total de suma de tres celdas que se encuentran en la misma fila donde yo estoy obteniendo ese resultado. Ahora me voy a pasar a ver qué es una referencia absoluta. Y aquí vamos a cambiar unas cosas. Por ahí vi que Harvey levantó la mano. Harvey, bien pueda. Están tranquilos hablando mientras yo voy escribiendo acá. Bien Profe, pueda. si ahí en las referencias absolutas, si entonces, por ejemplo, en un tipo asignado de celdas hacia abajo, yo quiero cambiar la fórmula, o sea, no lo quiero sumar, sino restar, allá no sería una referencia absoluta, ¿cierto? Ahí no ¿O sería una qué? referencia relativa. Es relativa, perdón. Claro, si yo, por ejemplo, aquí yo digo, yo no quiero este, yo quiero, un ejemplo, quiero este. Eso ya no es una referencia relativa hasta aquí, pero aquí ya dejó de serlo porque estoy utilizando una celda que se encuentra en una fila totalmente diferente donde estoy trabajando. Eumi, pero si yo cambio el signo solamente, no la celda, o sea, sigo con el mismo consecutivo, pero cambio el signo en alguna parte de la celda. O sea, por ejemplo, aquí en vez de más coloco un menos. Ajá. Hey, sigue siendo una referencia relativa porque usted está obteniendo un valor de tres celdas que se encuentran en la misma fila donde estamos trabajando. Sigue siendo una referencia relativa. Ah, listo, Sí, porque es la misma fila. Exacto, es la misma. Así usted aquí haya hecho una multiplicación y aquí una división, sigue siendo referencia relativa porque está utilizando tres valores de celda que se encuentran en la misma fila donde se está trabajando. Listo, mil gracias. Listo. Entonces ahora vamos a colocar esto de acá. Tan. No coloquen lo mismo, por si de pronto lo están trabajando igual que yo. Ahí pueden, yo a veces coloco A, B, C, D, para tampoco perder tiempo pues con eso. Pero aquí como para que entendamos el ejercicio. Vamos a colocar otro aquí. Listo. Aquí simplemente es para lo del ejercicio, no se preocupen, no tienen que ser los mismos valores, porque aquí lo que vamos a mirar es el tema que nos interesa, que es la referencia absoluta. Bueno, si a mí me solicitaran en este caso, obtener el valor del IVA, pues es muy sencillo. Yo le digo igual la cantidad del producto por el valor unitario por el 19%. Ahí voy a obtener el valor de IVA que voy a pagar por cada uno de esos productos. ¿Por qué tengo que meter a cantidad? Pues porque obviamente yo le aplico un IVA no solamente a un solo producto, a todos los que me vaya a llevar. Si yo le doy enter ahí, entonces de IVA de ese producto voy a pagar esto. Ahí estamos hablando que es un IVA del 19%. Ahí lo tenemos. Ahora, si yo arrastro de aquí para abajo, esto es correcto. Ahí me dieron todos los IVA que voy a pagar. Si yo le doy doble clic aquí dentro de la fórmula, estoy utilizando una referencia relativa.
con un valor constante, pero esto sigue siendo una referencia relativa porque estoy haciendo uso de dos celdas que se encuentran en la misma fila, en la misma posición de donde estoy trabajando. Mira que sucedió exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Miren, está sucediendo lo mismo. ¿Qué comportamiento tuvo cuando arrastré hacia abajo? Pues que obviamente se me aumentó el valor posicional de la fila. El valor posicional de la fila cambió. La columna se mantiene. Entonces ya sabemos que cuando arrastramos hacia abajo, la columna va a ser la misma. Lo que nos va a cambiar es la posición de la fila. Eso ya nos queda claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo coloco ahí el 19%? ¿Qué podría pasar en el tiempo con ese valor que tenemos ahí? ¿Qué podría suceder? Que puede variar, Que puede variar. ¿Variar es qué para usted? cambiar por otro porcentaje. Correcto, pero aquí va a cambiar, o esto no siempre se va a mantener como el 19. No, 10, 5, 16. Bueno, que usted puede cambiar este, pero si yo lo dejo ahí, pues siempre va a ser el qué. 19%. Siempre va a ser el 19. Correcto, siempre va a ser el 19%. Sí. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando yo manualmente lo cambie. Pero el resto, si yo lo hice con el 19, eso en el tiempo, o sea, yo abro este archivo dentro de 50 años y ahí va a aparecer el 19%. Porque él automáticamente no va a cambiar, lo tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar. Exacto. Entonces, ahora, ¿ustedes creen que esta es una buena opción o no es una buena práctica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo es sacarla el IVA en ese momento? ¿O? ¿Usted qué cree, Ana? ¿Que es una buena práctica utilizar aquí el valor del IVA así como está ahí, como un valor constante, o es bueno hacerlo de otra manera? Pues yo lo hago de otra manera. Yo cogería esto y lo multiplicaría por el 19%, pero no en sí el valor, sino de la celda donde está el valor. Sí, correcto. Y amarraría esa celda la amarraría para y ya la arrastraría hacia abajo porque muy bien. Con F4. Eso. Correcto, muy bien. Entonces, este no es una buena práctica. ¿Por qué no es una buena práctica? Porque ustedes ya lo estaban diciendo. Si yo abriera este archivo en 10, 3 días, 4 días, en 15 días, pues obviamente va a ser el 19 y muy seguramente a nosotros no nos van a cambiar el IVA por ahora. Pero digamos que llegan y nos dicen, ve, mira, como pues esta vaina de la pandemia, ya el IVA cambió y ya no es del 19, sino del 16. Al cambiarlo al 16, aquí nada sucedió. Acá sigue sucediendo que todos esos valores están calculados sobre el 19%. Entonces, ¿qué me tocaría venir a hacer? Me tocaría entrar a la fórmula y cambiar ese valor para que ahí sí se actualice. Y nuevamente volver a actualizar toda la fórmula para que esos valores cambien. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Hacer eso no es bueno, no es práctico. Excel no está preparado para eso. Él lo hace porque usted lo obligó, pero realmente usted tiene que automatizar sus funciones. Usted tiene que automatizar sus fórmulas. Voy a silenciarles acá. Bueno, ustedes tienen que automatizar sus funciones, ustedes tienen que automatizar sus fórmulas. Entonces, esta no es una buena práctica. Ahora, por allá Viviana está diciendo, no, yo no lo hago así. Yo lo que hago es que en vez de colocar el valor constante, yo vengo y selecciono la celda donde está ese valor del IVA. Esa sí es una buena práctica. Mire que ahí me dio. ¿Cuál es la ventaja de hacer uso de esa celda donde está ese valor? Que si en algún momento él cambia, voy a volverlo a cambiar al 19, ustedes se van a dar cuenta que el que se actualizó fue este. ¿Por qué? Porque es que como usted ya le está referenciando una celda que contiene ese valor, entonces a usted no le interesa si eso en el tiempo cambia. Usted el único valor que va a cambiar es este moradito de aquí y automáticamente sus funciones van a quedar actualizadas. Eso sí es automatizar una función.
Eso sí es hacer una buena práctica de uso de Excel. Así es como lo deben hacer. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Ya todos ya me imagino que todos lo tienen claro. Viviana ya lo tiene claro porque ella dijo, yo amarro, mire lo que va a suceder. Cuando yo actualizo, esto me va a generar errores. Y sencillo, obvio, me va a generar error. ¿Por qué me va a generar error? Porque miren dónde estaba. Estaba multiplicando la cantidad por el valor unitario por el IVA que está en G3. Pero recuerden que cuando yo arrastro hacia abajo, esas filas van a cambiar. Entonces en la otra ya no va a ser H5, I5 y G3, sino que va a ser H6 por I6 por G4. Miren, miren donde ya viene el IVA. Y aquí no está el IVA. En G4 no es el IVA. G4 ahí en el caso es un producto, es el título producto. Y peor aún, mire cómo ya viene. G5. Y G5 es el ítem mouse, no es el IVA. Y peor aún, si me voy más abajo, mire donde ya viene el IVA, en G9. Y si yo sigo arrastrando esta función de aquí para abajo, pues aquí también se me va a desplazar el IVA. Y realmente el IVA no debe estar en G9, estaba en G3. Entonces es ahí donde aparece el concepto de referencias absolutas. Entonces eso que Viviana acabó de decir con respecto al bajo mundo de las palabras de Excel, amarrar o fijar una celda, eso realmente es una referencia absoluta. Ya lo vamos a aplicar. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? No, señor. Listo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, duda? Si de pronto el IVA, si yo manejo los productos, el IVA no es del 19, sino que tengo 19.5 o no tengo, ahí cómo hago con esa referencia absoluta. Cuando usted Puedo crear hacia abajo otra casilla que diga IVA 5 o IVA en blanco, ¿no? Sí, usted podría tener acá entonces dentro de esto los diferentes tipos de IVA, ¿cierto? Un IVA del 19, otro del 5, pero entonces el hecho de que lo haga así, eso implica que usted de pronto a cada función tenga que ir a cambiarle el valor, que el uno es del 19 y de pronto que el otro es del 3.5. Y de pronto usted arrastró y bien porque estaba copiando el 19, pero en este no necesitaba el del 19, sino que era el del 5, entonces tiene que ir manualmente a cambiar esa celda por la otra donde está el 5. Entonces también se vuelve peligroso, porque el hecho de que usted tenga que ir a manipular esa función n veces, varias veces, porque pues no le da, eso implica de que pronto pueda generar un error y que alguno de esos le quede mal calculado. De pronto donde lo tenía que calcular por el 19 se lo esté calculando por el 5 o por el 8, yo qué sé. Entonces ahí es donde uno utiliza otras herramientas, ahí es donde uno utiliza funciones lógicas, para que la función lógica analice qué es lo que yo estoy haciendo y ella me traiga el IVA correspondiente, si es un 19, si es un 5, si es un 8. Eso era lo que me estaba preguntando. Sí, señor, sí, era exactamente eso. Listo, perfecto. Entonces, ahí tenemos esa situación. Nos dimos cuenta que aquí nos funcionó perfectamente y lo mejor de todo es que si nos cambian el IVA, automáticamente ese valor se actualiza. Pero al arrastrarlo nos dimos cuenta que nos falló el IVA, se empezó a desplazar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando arrastramos hacia abajo se nos incrementa el valor posicional de la fila. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos referencia absoluta. ¿Cómo se utiliza una referencia absoluta? Voy a aprender acá y me disculpan que tengo gorra. ¿Cómo se utiliza una referencia absoluta? Ustedes, ahí les voy a mostrar desde teclado, ustedes lo que hacen es, se ubican en la celda y en sus teclados, que tenemos las teclas de función, van a ubicar la tecla F4. Cuando yo presiono F4, miren lo que va a suceder en esa celda. Automáticamente aparece el signo pesos, tanto para la columna como para la fila. Si yo vuelvo y presiono F4, me lo quita para la columna y se lo deja a la fila. Si yo vuelvo y presiono F4,
se lo coloca a la columna y se lo quita a la fila. Y si yo vuelvo y presiono F4, se lo quita a todos. Y si yo lo dejo presionado varias veces, me pongo a jugar. Entonces lo pone, lo quita, lo pone, lo quita, lo pone, lo quita. Y lo pone a todo y se lo quita a la celda. Y luego lo pone a la columna y se lo pone a la fila y viceversa. Entonces quita y pone. Pero la idea es que no, esa tecla no se nos vuelva un juego, ¿cierto? Cuando yo aplico la F4, le estoy diciendo a Excel, oiga Excel, a esa celda, colóquemele una referencia absoluta. Eso es una referencia absoluta. Lo que pasa es que Viviana, en el bajo mundo del Excel, dice que eso es amarrar. Porque es que realmente... amarre, ese es el amarre que se le hace a esa celda. Eso, exacto, muy bien. Nosotros lo conocemos vulgarmente como amarrar. Y es que realmente es así. Nosotros lo que estamos haciendo ahí es fijando, amarrando esa celda. ¿Qué es amarrar y fijar? Que siempre se mantenga esa celda y siempre sea G3, así yo la copie 2, 5, 500 veces de ahí para abajo. Vamos a ver qué va a suceder ahí. Ojo, voy a ubicarme y voy a volver a arrastrar hacia abajo. Y ahí sí me funcionó. Como apliqué referencia absoluta, vamos a mirar la siguiente fórmula. H6, correcto la cantidad, por I6, correcto el valor unitario, y ahora sí no me cambió el valor de esa celda. Ya me dijo, la amarró desde arriba, le voy a conservar ese G3, y el G3 es el IVA que está acá. Y si me voy para la última, mire que sigue siendo G3. Eso es una referencia absoluta. Entonces, ¿qué es una referencia absoluta? Es cuando yo necesito fijar o mantener el valor de una celda que no se encuentra en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Mire que yo estoy trabajando en la fila 10 y esa celda hace parte de la 3. Entonces lo que hice fue que estoy fijando ese valor posicional de una celda que está totalmente diferente a la posición de la fila donde yo estoy trabajando. Eso es una referencia absoluta. Eso es amarrar una celda, fijar una celda. Ahora pasó algo. Bueno, aquí no lo había actualizado hasta abajo. Ahí la actualicé, listo. Ahora pasó algo. Y es que esa referencia absoluta que yo apliqué no es la que yo necesito. A pesar de que me funcionó, miren lo bacano. Yo llego y coloco aquí el 15, ya todo se actualizó. Me toca ir a molestar la función, para nada. Me toca ir a abrir otra vez la función para cambiarla, para nada. Eso es lo que uno pretende en Excel, que cuando usted ejecute una función, usted nunca tenga que volver a tocarla, porque cuando usted va y la toca, ahí es donde se generan los problemas. A mí siempre me llaman y me dicen, mira que dañé esa fórmula, el jefe me va a matar. Mija, ¿y usted para qué le metió la mano a la fórmula? No, es que, no, nada, es que nada. Usted la hizo mal desde el principio. Usted no hizo una función automática, una función automatizada. Ahorita les voy a mostrar un proceso automatizado y verá lo diferente que se comporta. Entonces, ¿qué pasa? Esta referencia absoluta que ustedes acaban de utilizar ahí no es la apropiada. Lo que pasa es que como nosotros estamos acostumbrados a que es la primero que presionamos y que nos funciona, entonces nosotros presionamos F4 de una, como nos colocó la referencia absoluta, le dimos Enter, arrastramos y nos funcionó. Pero realmente esta referencia absoluta no es la que necesitamos. La que necesitamos es esta referencia absoluta de fila. ¿Y por qué esa? Porque es que lo que se estaba cambiando era la fila. O sea que lo que necesito bloquear es la fila. La columna no cambió. ¿O cuándo cambió la columna? Cuando yo arrastré. No dejó de ser G y se pasó a H. No dejó de ser G y se pasó a P. No, siempre se mantuvo G. Lo que se afectaba era el valor posicional de la fila. Entonces le aplico una referencia absoluta de fila, no total, ni de columna porque no me va a servir. Miren que si hago esta y la arrastro, no hice nada. Ay, yo sé mucho. No, pues no sabe nada porque lo embarró. Aplicó lo que no era. Usted necesita una referencia absoluta, no total, de fila. Y miren qué va a pasar con la de fila. Mírenla ahí. ¿Qué va a pasar con la de fila? Que cuando yo la arrastré hacia abajo, funcionó. ¿Por qué? Porque es que las columnas no cambian cuando yo arrastro hacia abajo. Lo que cambia es el valor de la fila. Este dato de acá. Y ese era el que necesitaba bloquear. Por eso le coloqué
referencia absoluta de fila. Ahora usted me va a decir, bueno, mire, pero qué bobada. Si a mí me sirvió así, ¿yo para qué me voy a complicar la vida? Pues se la tiene que complicar. Conmigo se la tiene que complicar. Lastimosamente, como este es Excel básico, nosotros no vamos a ver unas funciones lógicas ni de conteo. Bueno, vamos a ver una de conteo, pero no hasta ese nivel, o de referencia y búsqueda. Entonces les voy a mostrar un ejercicio donde yo hago unos análisis de datos para que se den cuenta que no es pajarilla. Bueno, acá lo vamos a ver. Acá tengo del transporte individual, o sea, del taxi acá en Pereira, tengo las empresas y acá lo que tenemos son el número de taxis, de vehículos que hay por cada modelo. Eso es un análisis que se saca de una base de datos que hay. Si ustedes, ahí no, yo lo digité, oiga, qué horror, qué tal, yo digitando los valores. Bueno, de 1987, 0.000, no, eso se demoraría una eternidad. No, yo hice una funcioncita acá adentro, brevecita, es esa función. Ella me está haciendo un conteo en la base de datos con respecto al modelo que hay. Ahora, ojo, para mí no es interesante que sepan la función, ni que, ay, como le trabajo eso de bueno humir, no. Lo importante para mí en este caso es que ustedes identifiquen. Mire que acá tengo una referencia relativa de columna, pero miren que acá tengo una referencia absoluta de fila. Y si vuelven y miran acá, tengo una referencia absoluta de columna. Y si miran acá, tengo una referencia absoluta de columna, no de fila. Miren lo diferente la del color azul a la del color rojo. Ahora miren esta maravilla. Yo hice solamente esta función. Yo no me puse a hacer una función para este, que eso es lo normal que uno ve que la gran mayoría de personas hacen. No. Ustedes tienen que llegar al nivel que es hacer una sola función y que de arrastren hacia abajo y hacia la derecha y eso funcione. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a borrar los datos de aquí para allá. Eso tiene que volver a dar esos datos. Y de aquí para abajo. Ya tengo la fórmula. Ahí está. Voy a coger mi formulita y la voy a arrastrar hacia la derecha. Ya dio. Y la voy a arrastrar hacia abajo. Listo. Listo, jefe, ya solucioné. Ya quedó lista. Ahora miren lo que va a suceder si yo soy feliz amante del F4 completo. Este y este. Porque como yo dije que era solamente presionar F4 y picos y chao, y no, señores, no es así. Miren lo que va a suceder ahí. Voy a arrastrar hacia la derecha. Voy a arrastrar hacia abajo. Ya no dio. Porque estoy haciendo uso incorrecto de la referencia absoluta. Entonces, ¿qué le toca a la persona? Llegar acá, ahí es donde los ve uno ahí maquillando. No, aquí hay que quitar este, no, o se ponen a inventar. Entonces aquí no, como no están utilizando, que no saben utilizar realmente la referencia absoluta, entonces no, aquí colocan y entonces eliminan este de acá y colocan este de acá y ahí sí le dio. Listo. Y luego, no, y eso se pega en una enredada, no es necesario. Entonces, por eso quería compartirles que la referencia absoluta que teníamos que utilizar en este caso es de fila. Eumiri, ¿cuándo utilizo la...? Después vamos a llegar a ese tema. Después vamos... Pero en este caso, ¿por qué de fila? Porque ustedes se dieron cuenta que si yo lo quitaba y si lo arrastraba de esta forma, lo que se me modificaba era la fila. Miren, ya van 6, iban 5, iban 4, iban 9. La G se mantuvo, todo fue G. Lo que cambió fue el valor. Entonces yo lo que utilizo aquí es una referencia absoluta de fila. Eso es una referencia absoluta. Es cuando utilizo un valor de celda que no se encuentra en la misma posición, en la misma fila donde yo estoy trabajando, miren. ¿Y cuál es la ventaja de hacer uso de esto? Que usted ya no tiene que venir a la función. Usted solamente cambia aquí el dato y todo se le actualizó. Perfecto.
Cero problemas, cero errores. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Qué le pasó a Mariela que está riendo? Mariela, ¿qué le pasó? ¿Estaba gozando por la gorra o qué? Pico y chao. Pico y chao. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas? Viviana, ¿usted cuál referencia absoluta utilizaba, Viviana? ¿Global o utilizaba la que necesitaba? La que necesitaba. Listo, muy bien. O sea que tiene buen concepto de eso. Sí, Perfecto. Así se trabaja tiene mucho que... la función. Qué pena, Viviana, le interrumpí. ¿Qué utilizas qué? No se enoje, Viviana. Dígame, cuénteme. Entonces, ahí lo tenemos. Ahí ya nos dimos cuenta por qué la importancia de utilizar la referencia que tenemos que utilizar. Ahora, si nos vamos a la guía, en la guía habla del siguiente archivo, archivo referencias. Entonces, si ustedes abren ese archivo que está ahí en la plataforma, ese archivito lo que tiene son ejercicios. ¿Ejercicios de qué tipo? De referencias, hacer conversiones, por ejemplo, de pesos colombianos a dólares y euros, teniendo en cuenta pues la TRM del momento o de ese momento en que yo grabé el archivo, luego conversión de dólares a pesos colombianos, luego de euros, pero la idea es que hagamos uso pues obviamente del cuadro verde. Entonces ahí es donde se va a utilizar referencias absolutas. Luego si se pasan a la otra, mire que hay unas tablas de multiplicar. Crear la tabla de multiplicar de esos valores, pero haciendo uso de la referencia absoluta. Y acá lo mismo, aquí con referencias relativas y aquí con valores absolutos. Y también acá hay un ejercicio que se plantea. ¿Cuál es la idea? Si de pronto a usted le queda la inquietud, de pronto todavía como que fue, pucha, no entiendo muy bien eso, no me queda muy claro, le invito a que desarrolle ese ejercicio y si quiere me lo envíe. Me dice, Omir, lo voy a desarrollar para enviarlo porque yo quiero que me quede claro. Si manejan bien el concepto como que veo que lo hace Viviana y de pronto muchos más, no hay ningún problema, no tienen necesidad de realizar ese ejercicio. Eso solamente les sirve, recuerden, para retroalimentar, como para que usted refuerce el tema que acabamos de ver. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tienen? Profe, a mí, pues yo intenté con lo del F4 y solamente me marcó, pues para que quede ancla, pues me sale ese signo Así, pesos así y no me cambia, pues usted solamente se me vuelve queda ya. ahí mismo donde lo está presionando, vuelve y presiona F4 y le tiene que cambiar F4 y le tiene que cambiar F4 y le tiene que cambiar. O sea, ahí mismo donde está ubicada en la celda, usted puede quedarse presionando F4 y mire, ahí está. O tengo que dejar seleccionadas las filas No es también. necesario. Si usted, por ejemplo, si yo quisiera colocarle a estos dos, ahí sí los selecciono, presiono F4 y mire que se los pega a los dos al mismo tiempo. Pero si es solamente a esta celda, yo puedo estar o al inicio, o en la mitad, o al final, o seleccionar que no es necesario, y él se la va a aplicar a ese. Umir definitivamente no me funciona, entonces lo más seguro es que de pronto tiene un problema con F4, entonces usted también lo puede hacer manual. Usted puede escribir la columna, signo pesos, y el valor de la fila también lo puede hacer manual. Lo que pasa es que qué pereza, paso esta F4. Ah, debo tener problema con la ficha, sí, no me O cambia. si usted de pronto tiene un portátil y hay veces que hay unos modelos de portátil que para que funcione F4 necesita combinarlo con la tecla FN, de abajo la que están antecitos de la ventanita de Windows o enseguida de Control, para que funcione la F4. A veces sucede eso. Entonces la tienen que combinar las dos, FN y F4, en algunos modelos de portátiles. Voy a mirarse así. Gracias, profe. Correcto, listo, Mariluz.
¿Qué más preguntas tienen? ¿Dudas, inquietudes? Profe, disculpe, yo tengo un portátil y se me entrecortó lo que usted me estaba diciendo del FN, porfa. En algunos modelos de teclados, para que funcione la F4, a veces toca combinarla con la tecla FN. O sea, las teclas de función se activan solamente presionando esa combinación FN y en este caso F4. En algunos modelos. En otros usted presiona el F4 y le funcionó solito. Lo que pasa es que como uno en los portátiles, generalmente las teclas de función también vienen con el multimedia, que es para bajar volumen, brillo, para apagar la Wi-Fi. Entonces a veces hay que combinarlo con FN en algunos modelos. Muy bien, profe, gracias. Listo. Ah, ya, profe, si era eso. Entonces, el signo pesos cuando está antes de la letra es para la... Cuando está aquí en la letra es que le está bloqueando la columna. Pero si usted está arrastrando funciones hacia abajo, no es necesario bloquear columna porque la columna va a ser la misma. Si usted está arrastrando hacia la derecha, ahí sí bloquea columna, porque cuando usted copia la función hacia la derecha, ahí sí se cambian los valores posicionales de las columnas. Pero en este caso del ejercicio, yo apliqué referencia absoluta de fila porque era el que se me estaba moviendo y yo necesitaba que fuera siempre ahí en G3. Entonces, por eso utilicé referencia absoluta de fila. Perdón, yo interrumpo ahí, pues a veces sí puede, como en el caso que no le estaba funcionando el F4, también lo puede hacer manual. Pone el signo pesos y lo puede hacer manual. Exacto, sí, a veces no funcionó, entonces, ay, no puedo trabajar con referencia absoluta, qué horror. No, señor, usted coloca el signo pesos, la columna, signo pesos y el valor de la fila. ¿Listo? Profe, buenas noches. Yo tengo un Mac. Pues tengo muchos problemas con él porque usted habla del F4, entonces a mí siempre me toca hacerlo manual porque aquí el F4 solamente es, pues no funciona, no tiene esa función, sino que tiene ahí las ventanitas. Terrible. No, pero no lo trates así, tienes buen equipo. Sí, pero no, o hay otra posibilidad, o sea, ¿cómo se puede reemplazar? O no. Vamos a mirar a ver, por acá estamos preguntando aquí. Porque puede que sí cambie, tengas como esa variación, sí puede ser posible que suceda. Ahí dice que muestra, a ver, está buena la pregunta porque pues esa sí no, ahí sí me corchó como dice el cuento. No tengo, pero yo se la busco, voy a buscar todas las combinaciones. Creo que yo leía un foro en Microsoft Office y decía que ellos trataban de que fuera igual en cuanto a las teclas y combinaciones, pero obviamente pues Mac tiene un comportamiento porque pues allá ustedes no tienen control, sino que tienen command, aunque command a veces trata de hacer como la misma característica de control, pero si hay algunas variaciones y cambios. Me escribes por el WhatsApp, porfa, recuérdeme los atajos de Excel para Mac y entonces yo los busco porque yo sé que hay un librito de eso para que miremos esa tecla. En este caso, escríbalo manual, no hay problema. Usted signo pesos, si es para la columna, coloca la columna, signo pesos y colocas el valor de la fila para que no te compliques con eso por ahora, pero me escribe para recordarme y yo le busco esa opción. Profe, porque mira que a mí me parece parecido. Sí. ¿Qué le porque pasó? Yo tengo un Lenovo, no sé, yo compré un Lenovo. Sí. Pero, por ejemplo, en una ocasión yo necesitaba sacar el exponencial y aquí aparece y todo eso, pero no lo saca. Correcto, porque Viviana, su teclado se lo configuraron cuando le instalaron el Windows, la configuración regional de idioma se la colocaron diferente. Entonces, aquí rápido hay como para explicar. Si usted tiene esta opción aquí antes del reloj, que es lo de idioma, mire que yo tengo dos variaciones. Para mí el español es el mismo. Obviamente, no, yo no tengo eso, profe. Ah, bueno, ya tocaría mirar qué Windows tienes. Pero vea, ¿yo por qué tengo estos dos?
Porque mi teclado, ojo, mi teclado del portátil tiene la arroba en la Q. ¿Sí me estás escuchando? Tiene la arroba en la Sí, Q. profe. Ahí abajo de la Q tiene la arroba. Entonces, cuando yo voy a utilizar el teclado de mi portátil, el que viene con el portátil, que tiene la arroba en la Q, me toca cambiarlo acá. Porque si no, toda la simbología queda invertida o queda diferente. Entonces, si yo veo el gorrito, que es el exponencial, en una tecla y la presiono, aparece es otra cosa. Y como tengo un teclado externo para poder hacer mis clases y poderlo mostrar por la cámara, entonces ese teclado tiene la arroba en el 2. Entonces me toca utilizar esta variación de teclado. A pesar de que estamos hablando del mismo idioma, las distribuciones de los teclados es distinta. Pero eso ya se lo tenemos que dejar al técnico, que en el momento que le instaló, el berraco sinvergüenza ese, no se lo dejó bien configuradito. Eso hay que exigirlo, porque cuando uno le instalan el Windows o le formatean la máquina, él por defecto generalmente coloca esta, o dependiendo pues lo que seleccione al técnico en la distribución de teclado. Entonces, si su teclado tiene esa variación, obviamente usted va a colocar allá el gorrito, que es el exponencial, y le coloca otra cosa, y usted, no, está malo mi teclado, y mentiras que no, es simplemente una configuración del Windows. Es eso, Viviana. No es que tu equipo o el teclado esté malo, listo. Ah, bueno, profe, sí, porque ahí hay unas que yo no puedo. A mí me tocaba copiar y pegar esa, yo le digo el gorrito. El gorrito, sí, yo también lo llamo así, tranquila, sí. Copiar y pegar para poder hacer la fórmula. No, muy duro. Sí, Luego sacamos un espaciecito por la tarde si puede, nos conectamos por TeamViewer o en IDEX y yo le hago le cambio eso. Ay, gracias. Son unos 350,000 pesitos nomás. Ah, bueno, gracias. Listo. No, yo la como gusto. Gracias, profe. Bueno.